Ahí se inició la grabación. Bueno, vamos a hablar de parábola. Ahora, de lo que es el lugar geométrico de la parábola. Para hablar de una parábola, vean que acá tenemos la definición. Se denomina parábola el lugar geométrico donde todos los puntos del plano equidistan de una recta L, denominada directriz, y de un punto fijo F, exterior a la recta, llamado foco. Lo importante es todos esos detalles. El foco, vamos a los objetos a partir de los cuales vamos a definir la parábola van a ser una recta y un punto. ¿Sí? Se les da esos nombres, sí, pero es simplemente una recta y un punto, que además deben cumplir que el punto no esté en la recta. Si tomamos el punto de la recta, no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? Y ahora que esta palabra es importante, esta palabra es la que lo define, eh, que equidistan, significa esto. Un punto, bueno, acá podría corregir esto, porque tengo L una recta del plano, tendría que decirlo mejor con más detalle. Sean L una recta del plano y F un punto exterior a L. ¿Sí? Porque es necesario que ese punto no esté en la recta, porque si no, no vamos a poder definir nada. ¿Sí? Este, bueno, ahora sí quedó mejor. Entonces recuerden, si se les pregunta la definición de una parábola, la definición geométrica de una parábola, se está refiriendo a esto. A que va a ser un conjunto de puntos que van a estar en ese conjunto que le voy a llamar P, con una P acá cursiva, y van a estar ahí, en ese lugar geométrico, siempre que ocurra esto. La distancia de X al P, al punto, este P es F. La distancia de X a F al punto exterior debe ser igual que la distancia de ese punto a la recta. ¿Sí? Entonces vamos un poquito para entender lo que está pasando. Acá. Parábola. Tengo que definir una recta primero. Definimos una recta. Y luego necesitamos, recuerden de nuevo, vuelvo a repetir, un punto que no tiene que estar en la recta, sino fuera de la misma. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Entonces, todo punto, vean que el GeoGebra para construirla te pide seleccionar una recta y seleccionar el foco. Bueno, siempre y cuando esto funcione. Esto. ¿Sí? Y vean que, y vamos a hacer como hacíamos con las otras figuras geométricas. Vamos a tomar un punto, ¿sí? Y vamos a ver que, de hecho, los puntos que están en esa curva van a cumplir lo siguiente. Vean que, miren, yo acá voy a medir la distancia del punto al foco, ¿sí?
y voy a medir la distancia del punto de la recta. Vean, tengan en cuenta que vieron lo que yo hice para construir el punto donde yo tengo que tocar la recta. Hice una perpendicular, ¿sí? Porque esa es la que va a dar la distancia, ¿sí? La distancia de un punto a una recta es la distancia que se da en forma perpendicular, ¿sí? Yo no puedo medir desde acá hasta la recta, no me puedo venir en forma oblicua a la recta, ¿sí? Porque voy a medir un número que no es justamente la distancia. Me tengo que mover perpendicularmente hasta la recta, ¿sí? Entonces, vean que h, esto que te estoy marcando acá, h, es la distancia del punto de la parábola al foco, que me va a medir 2,95. Y acá tengo la distancia del punto a la recta, ¿sí? Que es la distancia de D a E. Bueno, vean que es igual, ¿sí? Y de hecho, si yo voy moviendo este punto, ¿sí? Van a ver que las dos distancias van variando, pero siempre van a valer lo mismo, ¿sí? Bueno, esta distancia de acá. Ahora, la diferencia con las elipses y las hipérbolas. Ese número no es fijo, ¿sí? Lo que se mantiene fijo es que siempre van a ser iguales, pero no siempre va a ser la misma distancia. Ojo con eso, por ahí uno cuando quiere plantear ecuaciones, por ahí se puede confundir, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. No es que la distancia va a ser siempre igual, van a ser iguales entre sí las dos distancias, pero no va a ser siempre la misma, ¿sí? De hecho, véanse que me voy moviendo, esa misma distancia va a ser mayor, ¿sí? Esa misma distancia va a ser mayor, ¿sí? Pero ven que va cambiando, pero son siempre iguales, ¿sí? Bueno, eso es lo que define a una parábola. Bien, ahora, tal como pasó con las otras cónicas, esta parábola se le puede asignar una ecuación, ¿sí? Se la puede interpretar algebraicamente, ¿sí? Este lugar geométrico tiene una expresión algebraica que lo determina en r al cuadrado, ¿sí? Como un conjunto de puntos de r al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver el caso más básico. Eh, Parábola P con foco en el eje Y. Vean que el caso eh, más simple es cuando los focos están o en el eje X o en el eje Y, ¿sí? Ahí vamos a ver lo que es eso. ¿Sí? Vamos a poner el foco por acá. Y esta recta F tiene que ser perpendicular al eje Y, ¿sí? Después vamos a ver qué pasa cuando sea perpendicular al eje X, ¿sí? Pero la ecuación va a cambiar en una sola variable, ¿sí? Entonces vamos a tomar una perpendicular al eje Y. Y vamos a ver, a pedir que la distancia del foco al origen sea la misma distancia del origen a la recta directriz. O sea que si nuestro foco fue 0,4, nuestra recta directriz va a ser igual a -4. Bien. Eso para construir la ecuación canónica, le vamos a llamar, de la parábola, ¿sí? Cierro esto. Entonces, ¿qué vamos a tener? La ecuación de esta recta
de esta recta, perdón, de esta parábola, se puede obtener a partir de esta definición, ¿sí? Porque nosotros esto lo podemos definir como una norma, a esto lo podemos definir con una fórmula que tenemos, ¿sí? Que es mediante proyecciones, ¿sí? Igualando estas dos cosas, ¿sí? Vamos a tener, va a ocurrir lo siguiente, vamos a obtener esta ecuación, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación. Vean que en el libro que yo les había recomendado, el desarrollo para quien le interese, pegarle una miradita, a ver que en realidad todo esto tiene sentido. Ven acá, digamos, acá tenemos la distancia del punto al foco, la distancia del punto a la recta, igualando ambas cosas, ¿sí? Uno obtiene esto, que x cuadrado es 4,6, pero perdón, a ver, poco sobre el g, tal cual, ¿sí? 4,6 por x al cuadrado, donde esta c es justamente el valor que hay desde el foco a la parábola, ¿sí? O sea que en este caso la recta sería, vean que acá el GeoGebra les da la opción. Vean, por ahí les puede servir mucho para ustedes corroborar que han hecho las cosas, usar el GeoGebra, porque vean que les da todas las fórmulas. Acá ese 4C que yo había puesto, acá le llaman P, no, justamente esto. Es 4 por 4, que justamente 4 era la distancia del foco al origen, ¿sí? Ese es el valor distinguido de este tipo de curvas, ¿sí? De las parábolas. Necesariamente, como les decía, esto debe ser distinto de cero, ¿sí? Para que eso va a significar, en este tipo, en la canónica, la que tiene el vértice en el origen, que esto va a significar que el punto está fuera de la hiperbola, ¿sí? Porque si c fuera cero, la recta sería igual a cero, el punto sería el origen y no podríamos definir ninguna parábola, ¿sí? Bueno, listo. Esta es la más o menos simple, digamos. Ahora, si yo hubiese tomado así, ay, Dios mío, si hubiese tomado así, este, acá, va, cero, vamos a poner 3, ¿sí? Y hubiese tomado como punto -3, 0, ¿sí? Ahí tengo otra parábola, bien. ¿Sí? Vean que esta va a tener, el P es negativo, en este caso, ¿sí? Se va a considerar como el punto -3, digamos, va a ser 4 por -3, ¿sí? Eso quiere decir que cuando el foco está del lado opuesto o en dirección contraria al, al vector 1, 0, ¿sí? El valor de P va a ser negativo. Entonces, vamos a hacer como hicimos. Y bueno, consideremos entonces el ejemplo de esta parábola, ¿sí? Recuerden que cuando la variable que está al cuadrado indica el eje en una canónica, digamos, en una que no esté rotada ni trasladada, el eje donde se abraza la parábola, el eje que abraza la parábola, digamos, me refiero a que abraza que el eje está en el medio, ¿sí? O el eje focal, ¿sí? El eje donde está el foco, es el opuesto, digamos, es el otro. El eje donde está el foco entonces va a ser X, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el foco? ¿Cómo lo podemos calcular al foco? Bueno, tienen que recordar que tiene esta forma.
¿sí? Entonces, eso quiere decir que el foco es 25 cuartos X. X, perdón, 0. ¿Sí? Y la directriz justamente va a ser el contrario. Va a ser directriz, directriz. em, Sería el X igual a negativo. ¿Sí? El P negativo. Menos 25 cuartos. ¿Sí? Eso. Eso es toda la información que Bueno, puedes obtener. Decime. capaz que me diga tonta la pregunta, pero ¿cómo te quedó 25 cuartos? Porque, mira, lo vamos a hacer acá. Ah, ¿cómo llegué a 25 cuartos a esto? Claro. ¿En Porque dónde igual reemplazaste? ¿Cómo es medio, hiciste? es medio tonta la pregunta. Porque igual es Sí, 4 a 25. Yo también no aclaré. Pero digamos, en general toda parábola tiene esta forma. Lo que hay que hacer es, acá está como implícito ese valor C. Lo tenemos que extraer de ahí. ¿Se entiende? Digamos, sí, la parábola, la común, imagínate esta, la igual a x al cuadrado, la de siempre, la que hemos hecho siempre. Bueno, esta es 4c por i por igual a x al cuadrado. ¿Sí? O sea que c va a ser un cuarto. ¿Sí? Y por lo tanto el foco va a ser un cuarto, ¿no? Va a ser un cuarto. Y la directriz, perdón, esto tiene foco en el eje Y. Recuerden que el foco va a estar en la variable lineal, ¿sí? No en la que está al cuadrado. Bueno, va a ser 0. Bueno, basta. 0, ahí está, un cuarto. Va a ser el foco. Y la directriz va a ser con el signo opuesto. ¿Sí? Va a ser igual a menos un cuarto. Oh, Dios. ¿Sí? Eso sería la directriz. Mirá, veamos. Efectivamente la cosa es así. Hoy, entonces, hagamos la típica. Igual a x al cuadrado. El paradigma de las parábolas. ¿Sí? Bueno, el foco va a ser justamente, como acabo de decir, va a ser 0, un cuarto, y la directriz va a ser igual a menos un cuarto. ¿Sí? Bueno, mira, la voy a sacar y vamos a hacer la construcción con GeoGebra. Digamos, el lugar geométrico que verifica que la distancia al foco y la distancia a la recta es igual. Y fíjate que me dio la misma parábola. ¿Sí? O sea que conozco el foco y la recta, puedo conocer la ecuación. Conozco la ecuación, puedo conocer el foco y la recta directriz. ¿Sí? Y la forma de conocerlo es así. En los casos donde estemos en los ejes. Ya vamos a ir viendo qué va a pasar cuando nos movamos de acá. ¿Sí? Cuando nos traslademos. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? Entonces, no, tampoco no hay mucha ciencia acá. Pero, por ejemplo, les pueden decir en algún problema algo así. Les pueden decir esto. Miren, me van a dar que les den esto. Les dan
Una parábola, ¿sí? Em, no. Lo voy a hacer después porque esto va a funcionar con trasladadas y todavía no explico trasladadas. Bueno, ya que estamos, listo, voy a explicar trasladadas, ¿sí? Porque esta es muy simple, las parábolas así. Bueno, las parábolas trasladadas va a ser simplemente mover el foco y el vértice, ¿sí? Del lugar, ¿sí? Pero sin que la directriz va a seguir siendo paralela a los ejes, ¿sí? Entonces, a alguno de los ejes, ¿sí? Entonces, podemos tener así, podemos tener este por acá, ¿sí? Y ven que efectivamente es otra palabra, parábola, ¿sí? O lo podemos tener por ahí. Bien. Pero quiero hacer una que tenga un vértice bonito. Entonces, supongamos que tenemos una recta con la directriz igual a menos un cuarto, ¿sí? Y el foco es 2,3, ¿sí? ¿Cómo encontramos la ecuación de esto? ¿Sí? Bueno, para encontrar la ecuación de esto que está dada acá, pero ustedes no se van a estar con GeoGebra en el parcial, o sea que la tienen que aprender a hacer, y es la parte de la materia que se pide que aprendan a construir estas ecuaciones. Bueno, si se pide encontrar la ecuación de esta, que ya va a cambiar, ya no es esto que puse acá, ¿sí? El rico mate. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar, porque esta va a ser una que se llama parábola trasladada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vértice ya no va a ser el que está acá, en 0,0. ¿Sí? Entonces, para encontrar la ecuación de esa parábola, lo que tenemos que hacer es trasladarla, ¿sí? Y el nuevo origen, o sea que le tenemos que dar un nuevo origen al sistema de coordenadas, y el nuevo origen va a ser justamente el vértice de la parábola. ¿Cómo encontramos el vértice de la parábola? Vean lo que cumple el vértice de la parábola, de la parábola. Es justamente el punto medio que hay entre, entre el foco y la recta. ¿Lo ven? Eso es importante. Yo tengo el foco, tengo la recta, encuentro el punto medio entre los dos, ¿sí? Entonces, puedo encontrar la ecuación del vértice, ¿sí? Entonces, anótenlo, porque esto no voy a hacer PDF, ¿sí? Anótenlo, después lo practican. Bueno, va a quedar en el video, pero bueno. Igual presten atención y después hacen ustedes su propio ejemplo, ¿sí? Toman un punto, toman una recta y lo construyen ustedes, ¿sí? Les repito lo que les decía yo el otro día. Em, no se queden solamente con los ejercicios que le damos en el práctico, porque de esa forma uno nunca va a aprender, ¿sí? El tema. El tema se aprende construyendo uno las cosas, sobre todo este tema, ¿sí? Porque uno con 2 o 3 ejercicios que lo hagan, que se los ayuden a hacer, pero con eso no va a ser suficiente porque ustedes aprendan. Forma de aprender cónicas y entender qué es la información que dan sus ecuaciones, cuál es la información que se puede extraer de los objetos que las definen, es hacer muchas. Y uno ir entendiendo y absorbiendo esa información y poderla después usar, ¿sí? Para resolver problemas, ¿sí? Problemas complicados. Bueno, entonces vamos a dar una parábola que tenga foco, habíamos dicho, 3,2, no, 2,3. Que me olvidé. 2,3. ¿Sí? Y la directriz va a ser la recta igual a menos un cuarto. Me gusta que esté así. ¿Sí?
igual a menos un cuarto. Un cuarto, ¿sí? Entonces, ahora, y ahí hay que interpretar una cosa, ¿sí? Recuerden que esto es todo analítico, pero entonces acá tenemos que ir viendo que la ecuación va a ser de esta forma, ¿sí? Porque es como si acá tuviera un nuevo eje Y, digamos, porque el eje, le llaman a esto eje de simetría, el eje, la recta que es perpendicular. Miren, la recta que es perpendicular a la directriz y pasa por el foco, le llaman eje de simetría. ¿Sí? Lo que pasa en un lado pasa en el otro, como que se refleja. Es simétrico respecto de esa recta. ¿Sí? Bueno, ese eje de simetría es paralelo al eje Y. ¿Sí? Entonces su ecuación va a ser como esta, como una parábola. ¿Sí? Eh, no la hice. Sí, sí la hice. Acá, esto. ¿Sí? Cuando tengo una parábola de eje Y, es esto. ¿Sí? Entonces yo ya sé que va a tener esta forma. ¿Sí? Como la de una parábola de eje Y. Por eso les digo que aprendan así, haciendo, mirando la ecuación, replicándola, se dan un foquito, se dan una recta, miran la ecuación, dicen, tiene que ser una así, porque acá dije que la recta es paralela al eje X, el foco está en el eje Y. Bueno, acá vemos que esto se hace muy similar, se traslada, pero el eje de simetría es el eje Y, ¿sí? Es paralelo al eje Y. Entonces, como que tengo lo mismo. Entonces, la ecuación va a ser de esta forma, con unos retoques pequeñitos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esos retoques. 4ci igual a x al cuadrado. ¿Bien? Vamos a encontrar este valor de c, y tenemos que encontrar también porque esto no va a estar con vértice en el eje Y, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar el vértice primero. Entonces, primer paso, encontrar el vértice. ¿Qué es el vértice? Es el punto medio entre el foco y la recta, igual a menos un cuarto. ¿Sí? Ahora, préstenle a la recta directriz, ¿sí? En general. ¿Sí? Bueno, ahora vean cómo hacemos para hallar el punto medio. Y como yo estoy acá, el eje de simetría es paralelo al eje Y, yo sé que el punto donde esta recta corta a la directriz es en el punto 2 menos un cuarto. ¿Lo ven? ¿Se entendió eso? La directriz va a cortar a esto en 2 menos un cuarto, porque justamente la directriz tiene coordenada 2, ¿lo ven? Que es la coordenada en X del foco, ¿sí? Entonces, vamos a tener ahí, ¿sí? Entonces, el vértice va a ser el punto medio entre B y A, entre el foco y el punto donde el eje de simetría corta la directriz. ¿Sí? ¿Cómo se mide el punto medio? No se olviden, es un medio de la suma de ambos, A más B. Ahí lo tienen. ¿Sí? Entonces, es justamente el punto medio ¿entre qué? Entre el foco y el punto de intersección de la directriz con el eje de simetría. ¿Sí? Le llamemos B le llamamos. ¿Sí? Entonces, entre el foco A
No porque sea foco le tienen que poner F, ¿ok? No esperen que algo sea foco porque le han puesto la letra F. En general se le pone F para que uno lo identifique, ¿sí? Pero puede ser cualquier letra, ¿bien? Entonces, en nuestro caso, va a ser el punto medio, la mitad, de A más B, o sea, de 2, 3, ¿sí? Y 2 menos un cuarto, ¿sí? Esto al final, vean, como estoy en el mismo eje X, va a ser 3 menos un cuarto, va a ser un medio, no, va a ser 0. Copié mal. Eh, Di mal la cosa. No, no, yo estoy tonto. Esto cuenta Dios. Yo estoy tonto, perdón. ¿Sí? 11 octavos. Bien. Entonces el punto, la vértice va a ser 0, 11 octavos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Y van a ver que es justamente ese punto que puse recién. ¿Sí? Profe, ¿no sería más un cuarto? Sí, pero no, el resultado, no, no. Yo acá he hecho cagada. Porque es la suma. Es la suma de estos dos puntos. ¿Sí? Y yo he restado estos dos, perdón. 2, 2. Los he restado, hay que sumarlo. Es 4 por un medio es 2. ¿Sí? Eso. Bien, gracias por el comentario, pero ese es el tema. Es la suma. ¿Sí? El punto medio entre dos puntos es A más B, ¿sí? Entre A y B. Sería esto. A más B, todo por un medio. ¿Sí? Ahí, esa es la fórmula. ¿Sí? A más B. Entonces el punto es 2 11 octavos. Bueno, ven, yo les recomiendo que hagan esto que estoy haciendo después. Ven que el punto es el mismo, medio el mismo. Bueno, una vez que tenemos eso, hay que hacer un cambio de coordenadas, ¿sí? Entonces, y lo vamos a meter acá. ¿Qué vamos a meter acá? El vértice, ¿sí? Porque esto va a ser, vean estoy en el apunte un poquito después, si quieren alguna consulta lo hablamos, no lo voy a hablar hoy, pero los cambios de coordenadas cuando están trasladadas, ¿sí? ¿Sí? Hay que tener de estas nuevas variables, ¿sí? Vamos a tener un sistema X' y prima, ¿sí? Que va a ser igual a esto, digamos, no, voy a tener un cambio, ¿sí? Vamos a tener un cambio, que vamos a decir X' y prima, esto va a ser igual a esta matriz, va a ser igual a esto. No me sirve acá para hacer esto. Bueno, así, esto va a ser igual a esto, a X menos H y menos K, ¿sí? Donde H y K son las coordenadas del nuevo origen. Acá estoy haciendo una ecuación de cambio de origen en el sistema. ¿Sí? Ahora el origen ya no es más 0, 0. Entonces voy a tener un nuevo sistema de coordenadas, X' y prima. Ese nuevo sistema de coordenadas
se obtiene restando a las coordenadas en x, y en el canónico, restarle h y restarle k, donde h y k son las coordenadas del nuevo origen. ¿Sí? Entonces acá que vamos a poner x menos h, que sería x menos 2, porque el nuevo origen es el nuevo vértice. ¿Sí? Y acá y menos 11 cuartos. 11 octavos, perdón. Bien. Ahora hay que hallar el valor de P de C. Bueno, el valor de C va a ser perdón. El valor de C va a ser el módulo del vector que va desde el vértice hasta el foco. ¿Sí? Va a ser el módulo de este vector que va de acá a acá. ¿Sí? Lo calculan. Tampoco hace falta que hagan tanto formulerío acá. Pero esto va a ser 3 menos 11 octavos. Bien. Entonces, C es la distancia desde el vértice al foco. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, mido la distancia del vértice al foco. Sí, es fácil lo que les digo. Acá ya no hace falta que hagan tanto formulerío. Si lo ven, si se ve, ¿sí? Siempre y cuando lo hagan bien. ¿Sí? Entonces, la distancia del vértice al foco es 3 menos 11 octavos. Tres menos 11 octavos. 13 octavos. ¿Bien? Eso va a valer C. ¿Sí? Y ahí obtuve la ecuación canónica. Vean que si puedo simplificar el 4 con el 8 me da 13 medios. ¿Sí? Bueno, vamos a graficar la ecuación de eso. En teoría me tendría que dar esta misma parábola. Si he hecho bien las cosas. Vamos a ver. Entonces vamos a decir que esto va a ser 13 cuartos por I menos 11 octavos igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Qué? Me dio una recta, ¿qué onda? Ah, es que lo multiplico por 2. Tonto. No vayan a multiplicar por 2 ustedes tampoco. Trece medios. 13 medios. Ay, gracias. 13 medios. Gracias, chicos. Ahí está, ahí me dio. Se me notó en la cara, ¿no? Que no sabía por qué me pasó eso, ¿no? Dios mío. Bueno, ahí quedó.